Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. El sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata y hoy continuamos con nuestra serie Venciendo los pecados pequeños y compartiremos el último tema de esta serie titulado Cómo cambiar mi forma de hablar, en su segunda parte. Tú nos creaste con un propósito. Las palabras definitivamente importan mucho y es por eso que, por no darle la debida importancia que las palabras tienen, que en lugar de hablar para edificar a las personas, muchas veces causamos un gran daño y son la causa de relaciones rotas. Por eso recordemos hoy nuevamente al inicio del programa la frase muy sabia de Aristóteles, el filósofo griego. El sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. El apóstol Pablo lo dijo de otra manera en Efesios 4:29. Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Es como si dijera, si no va a hablar para edificar y bendecir a los demás, mejor no hable. Pero como no podemos vivir sin comunicarnos, es imprescindible que aprendamos cómo hablar para edificar. En el programa anterior aprendimos que para cambiar mi forma de hablar debo evitar el lenguaje ocioso. ¿Qué significa ocioso? Es hablar palabras inútiles, sin fruto, que no tienen ningún provecho, que no edifican. Y dentro del lenguaje ocioso debemos sacar de nuestra comunicación, de nuestras palabras, 4 pecados muy comunes: el chisme, la murmuración, la crítica y las groserías. Bueno, Pastor Ángelo, muy buenos días. ¿Y qué sería o qué será lo segundo que debemos poner en práctica para cambiar nuestra forma de hablar? Para cambiar nuestra forma de hablar, nuestro segundo principio es regale vida con sus palabras. Lo repito, regale vida con sus palabras. Dice Proverbios 16:24, panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. También Salomón diría en Proverbios 18:21, en la lengua hay poder de vida y muerte, quienes la aman comerán de su fruto. Oscar y estimados oyentes, estos y muchos otros versículos de la Biblia nos muestran el poder y la capacidad que tienen las palabras que nosotros emitimos a los demás. Y quisiera hacerles una pregunta, o varias preguntas. ¿No sintió después de haber hablado con alguien que salió como renovado, Oscar? Claro que sí, porque depende mucho de lo que le expresen. Pero le hago también esta pregunta. ¿No sintió después de haber hablado con alguien que salió como apesadumbrado o cargado? Sí, sale uno con pesimismo. ¿Por qué nos pasa eso? Porque las palabras que nosotros entrecruzamos con las demás personas nos dan vida o nos la quitan. Por eso yo le animo, estimado oyente, que usted decida vivificar con sus palabras a quienes se crucen por su camino. De seguro que eso va a ser de gran bendición para los que le escuchen a usted. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo convertirnos en dadores de vida con nuestras palabras? Un consejo es elogie lo positivo que tienen las personas. Jueces 6:12, un pasaje algo conocido, habla sobre cómo Dios a través del ángel le habla a Gedeón y dice así: cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Y si nosotros miramos el contexto de este pasaje, no parece que Gedeón fuera ningún valiente, ni mucho menos esforzado como lo dice la versión Reina Valera, sino más bien todo lo contrario. ¿Por qué el ángel del Señor lo llama de esa forma? Pues porque en el fondo conocía el potencial que había en Gedeón. Dios es experto en elogiar lo positivo. O sea, en la realidad, o al menos lo que se ve por fuera de Gedeón, no se ve ni esfuerzo ni valentía, pero así lo llama el ángel del Señor a Gedeón. Parece que el elogio tiene una gran influencia. ¿Qué efecto tiene el elogio en las personas? Oscar y estimados oyentes, a veces nosotros no nos imaginamos el poder que tienen o el poder que tiene el elogio, las palabras que elogian a los demás.
Yo recuerdo que cuando tenía 17 años, eso hace poquito, ¿no? Tuve que enseñar a los maestros de escuela dominical de mi iglesia en aquella ocasión. Y compartí una reflexión corta sobre el amor de 1 Corintios 13. Y para sorpresa mía, pues recibí algunos elogios de parte de un líder de la iglesia. A la verdad, pues fueron muy, muy motivantes para mí. Y yo me convencí que tenía como esa capacidad para ser un buen predicador. Y vea, aquí les estoy predicando o les estoy enseñando ahora la palabra a ustedes. Quisiera decirles lo siguiente: ¿qué tal si usted de ahora en adelante empieza a repartir elogios a diestra y siniestra a su cónyuge, a sus hijos, a sus patronos, a sus empleados, a sus compañeros, a sus vecinos, y se convierte usted en un dador de vida? Las personas no tienen que ser un 10 en todo, con que sean un 5, un 6, o un 7, o un 8, en algo, pues hay razones de sobra para elogiarlos. Quizás los demás no son todo lo que podrían ser, porque a lo mejor están esperando que usted los rete con un elogio. Créame que no solo ellos van a salir beneficiados, usted también será partícipe con ellos. Esos elogios deben ser sinceros, ¿no? Desde luego, no deben ser lo que conocemos nosotros como dar cepillo, ¿no? O adular. O adular a la persona porque tengo un interés de por medio. No, el elogio debe ser sincero. El problema, Oscar, es que a veces nosotros vemos cosas positivas y nos las callamos, pero cuando vemos lo negativo, ahí sí hablamos. Bueno, aparte de elogiar, ¿con qué otra acción nos podremos convertir en dadores de vida? Motive al desalentado sería otro consejo. Las personas a veces están desalentadas y nosotros debemos ser personas que damos aliento. Mateo citó de Isaías una profecía que se cumplió en Cristo Jesús. Está registrada en Mateo 12:20. Dice: la caña cascada no quebrará, refiriéndose al Mesías, y el pábilo que humea no apagará. Oscar, una palabra para bien o para mal podría ser determinante para alguien que está desalentado. Jesús, conocedor de ellos, se encargó de dar aliento al desalentado. Por ejemplo, cuando Pedro estaba desalentado después de la muerte del Señor, decidió volver a su profesión de pescador. Y estando en el mar de Galilea y sin haber pescado nada durante toda una noche, lo cual también pues era desalentador para él, de repente aparece Jesús como eso de las 5 o 6 de la mañana y desde la orilla les pregunta a los discípulos que estaban acompañando a Pedro si tenían algo que comer. Ellos contestaron negativamente, pues no habían pescado nada, ¿no? Fue entonces que cuando Jesús los motivó a seguir pescando, les dice que tiraran la red del otro lado, y los discípulos estaban más o menos a unos 100 metros de la orilla, pues ya ellos habían perdido toda esperanza de pescar algo en ese día y están regresando de esa frustrada tarea. Pero Jesús los motivó a seguir pescando. Quiero que notemos que Jesús no les dijo: oiga, ustedes no fueron capaces de ser mis discípulos y ni siquiera para pescar sirven. No, Él no los trata de esa manera. Él no les dijo: oiga, hasta los pescados les huyen a ustedes. No. Lo que Jesús hizo fue darles esperanza. Jesús lo que hizo fue darles motivación. Alguien podría decir que eso lo hizo Jesús porque era el Señor, porque era Dios. ¿Qué les diría? Yo les diría a las personas que piensan así que también ustedes están llamadas a hacer lo mismo, ¿no? Todos estamos llamados a hacer lo mismo que hizo Jesús, a dar palabras de aliento al que está desalentado. Cuando alguien falla, lo menos que necesita es que le estén sacando en cara su falla, en cara su error. Lo que sí necesita, y es urgentemente, esto es que lo motiven, ¿sí? Que lo ayuden, que le den una palabra de aliento. Lo que necesita esa persona es una palabra que se ha vuelto muy de moda, ¿no? Entusiasmo, ¿no? Diría Jorge Barón. Y para quienes no saben la palabra, el origen de la palabra o la etimología de la palabra entusiasmo, la palabra entusiasmo viene del griego enteos, así como suena, enteos, y significa literalmente estar poseído por Dios. Así que haga que el desalentado sea poseído por Dios a través de esas palabras de motivación que usted le podría dar. Además de motivar al desalentado, ¿de qué otras maneras podemos convertirnos en dadores de vida por medio de nuestras palabras?
Otro consejo sería, Oscar, elimine la queja. Hay mucha persona quejosa, ¿no? Se queja, si llovió se queja, si hace sol se queja, si hace frito se queja, si hace calor se queja de los empleados o se queja de los empleadores, se queja de los gobiernos, se quejan de los gobiernos, de la educación, de todo. Bueno, de los pastores, de las iglesias, ¿sí? De todo se queja. Y basta con que alguien en la fila del banco se queje y diga que los cajeros están lentos para que toda la fila entonces se esté quejando. La queja siempre es el recurso de los inconformes y de los ineptos. En lo personal, a mí me da temor saludar a ciertas personas porque tienen por costumbre comunicarse a través de la queja. Pareciera que fueran incapaces de ver algo positivo en la vida de ellos y en la vida de los demás. Yo recuerdo, Oscar, que repartí leche en cantina en una motocicleta y yo visitaba muchos hogares todas las mañanas y tengo en mi mente a dos señoras. Una se llamaba Doña Mercedes y la otra se llamaba Doña Sara. Estas dos señoras eran dos polos opuestos. Cuando yo llegaba a la casa de Doña Mercedes y la saludaba, no había día que ella no se quejara. Se quejaba de sus hijos, se quejaba del precio de la leche, del costo del arriendo, de los inquilinos que tenía y hasta se quejaba de sus piernas a pesar de que ella tenía como unos 70 años y era capaz de barrer y trapear una casa de aproximadamente unos 25 metros de fondo aquí en el centro de Bucaramanga. Por otro lado, tuve la otra clienta que se llamaba Doña Sara y ella nunca se quejaba, jamás se quejaba. Yo no tuve, no me recibía la leche Doña Sara, sino una hermana de ella. Y en algunas oportunidades pude dialogar con Doña Sara, entraba hasta la habitación donde ella se encontraba. Y unas 5 o 6 veces que pude hablar con Doña Sara, siempre que la escuché, siempre tuvo una palabra de gratitud, de alegría para con la vida y para con Dios. A pesar de que ella estaba lisiada de sus dos piernas. Esa es la razón por la cual yo casi nunca me veía con ella. Entonces yo veía esta contraposición, ¿no? Una señora, 70 años, puede barrer, puede trapear, puede desplazarse y se queja por todo. Y vi una señora lisiada, no tenía movilidad, estaba en una cama. Y siempre escuché de ella palabras de gratitud para con Dios, agradecimiento, alegría. A veces eso se ve en la vida, ¿no? ¿Y qué hacer cuando a nuestro alrededor lo único que tenemos son quejosos? No nos dejemos arrastrar por ellos. Yo le animo para que erradique usted la queja de su vida y de su boca. No se queje ni sea promotor para que otros hagan lo mismo, para que otros se quejen. Cuando Jesús tuvo al frente una gran multitud para alimentar, y el padre le ofreció, no sé si usted se acuerda, Oscar, los 5 panes y los 2 pecados a través de un niño. Uno no ve que Jesús, o al menos no lo registra las escrituras, obviamente porque no pasó. Uno no escucha a Jesús diciendo: Padre, ¿con esto me sales? ¿Acaso no merezco más? ¿Por qué me tratas así? ¿Acaso no soy tu hijo? Yo decreto. No vemos a Jesús así. Jesús no le dice al Padre: ¿no te das cuenta que son más de 5,000 personas las que tengo que alimentar? No, Jesús no habla de esa manera. Mateo dice que Él hizo todo lo contrario. El Señor Jesucristo, registra Mateo, levantando los ojos al cielo, bendijo. Yo creo que esa es la actitud. ¿Usted cree, Oscar, que recuerda cuál es la bendición que dijo Jesús? Dice, era la oración tradicional de los judíos antes de comer. Y decía así: bendito seas tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que produce el pan de la tierra. Vea, Oscar, esa debe ser nuestra actitud. Los quejosos nunca encuentran el por qué dar gracias. Jamás encuentran. Ellos siempre están pendientes de lo negativo, de lo malo que les sucede. Así que yo les diría a mis estimados oyentes de Vidas con Propósito: desafíliense de ese club, del club de los quejosos, pasen carta de renuncia y ya no pertenezcan más a ese club. Concluiría en este punto diciendo que la queja es la llave que cierra el grifo de las bendiciones de Dios. Yo hablo esto con mis 2 hijos, con Miguel Ángel y con Santiago. Yo les digo que las bendiciones de Dios son como una llave, un grifo, ¿no? Y esa llave, cuando yo soy agradecido, entonces la llave sigue fluyendo, está abierta.
Pero cuando yo soy ingrato, cuando yo me quejo, cuando yo me molesto, entonces es como si cerrara la llave. La alabanza, Oscar, es la llave que abre a todo chorro las bendiciones de Dios. Así que en medio de la escasez, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, del dolor, del desempleo, no se queje y más bien alabe al Señor. Estamos en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Recapitulemos, hasta aquí hemos visto 2 principios para cambiar nuestra forma de hablar. El primero es eviten lenguaje ocioso. Para esto debemos sacar de nuestra comunicación 4 pecados muy comunes: el chisme, la murmuración, la crítica y las groserías. El segundo es regale vida con sus palabras. Y en este principio vimos 3 consejos prácticos del cómo hacerlo: elogie lo positivo, motive al desalentado y elimine la queja. ¿Cuál sería el tercer principio para cambiar nuestra forma de hablar, Pastor Ángelo? Si usted quiere cambiar su forma de hablar, entonces este es el tercer principio. Use sabiamente la corrección. Dice Colosenses 3:16, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. La corrección es necesaria para edificar y bendecir a otros. Para construir un muro, pues no solo necesito ladrillos y cemento, también requiero de la plomada y el nivel. De nada pues me sirve levantar un muro torcido y desnivelado. Quizás esta es una de las tareas más difíciles a la hora de edificar vidas a través de nuestras palabras. Ya hemos hablado de la parte agradable, ¿no? Aunque no es fácil, de cómo hablar para edificar. Ahora permítanme comentar algo sobre la parte desagradable. Para edificar a otros, la corrección no es necesaria, es indispensable. Pero aquí es donde la mayoría quizás fallamos, pues a lo mejor no lo hacemos o cuando nos hemos atrevido a hacerlo lo hemos hecho mal. El principio a tener en cuenta es el siguiente: si lo que quiero es un resultado positivo, entonces yo debo ser positivo a la hora de corregir. Bueno, ¿y cómo corregir de tal manera que logremos el cambio esperado del otro? Bueno, permítanme les comparto lo que he llamado los 3 pilares de la corrección eficaz. El primer pilar, interceda, ¿sí? Nunca se atreva a corregir a una persona si primero no ha orado al respecto. ¿Por qué? Pues porque lo único que usted logrará es que esa persona se llene de argumentos, de excusas y hasta de ira para no aceptarle la reconvención o la corrección que usted le está haciendo. Quizás conociendo este pilar se haya dado cuenta por qué de pronto ha venido fallando a la hora de corregir a otros. Alguien se preguntará, ¿y para qué orar? La razón es que cuando usted le está pidiendo al Señor su ayuda, y de seguro Él le ayudará, entonces Él básicamente lo que va a hacer es propiciar. Dios a través de su oración va a propiciar un momento oportuno para que usted dialogue con esa persona. Dios le dará también las palabras adecuadas para que usted hable con esa persona, va a ablandar el corazón de esa persona para que acepte sus palabras y le dará las fuerzas a la otra persona para que cambie frente a lo que usted está mencionando. O sea, generalmente no aplicamos este principio de orar primero, ¿no? Lo obviamos, es lo que más se nos olvida. Antes de ir, nosotros deberíamos orar. Antes de hablar con las personas, deberíamos decirle: Señor, dame unas palabras sabias, propicia ese momento, ayúdame para que Él me reciba el consejo, la corrección que le va a dar, y créame que Dios nos va a ayudar. Después de orar, ¿cuál sería el pilar número 2 para corregir eficazmente? El segundo pilar para la corrección eficaz es redireccione. El primero es ore, el segundo es redireccione. Recuerde que no es atacando a la persona que usted va a lograr que cambie, sino mostrándole el camino que debe tomar para que llegue a la meta que usted de pronto le está mostrando. Por ejemplo, no le diga a su hijo: usted sí es burro, ¿no? Perdió matemáticas. Dígale más bien: lo único que le falta es que le vaya bien en matemáticas. Eso suena diferente. O dígale: si pasaste las demás materias con plena seguridad podrás recuperar matemáticas. No le diga a su esposo: estimada mujer, estimada esposa, no le diga a su esposo: al parecer a usted no le importa su familia, siempre llega tarde. No le diga eso. Dígale más bien: ay, nos haces tanta falta, podrías llegar más temprano, te extrañamos. Eso desarma a cualquier hombre. Estimado esposo, no le diga a su esposa: usted es una cantaletosa, siempre está peleando. No.
No le diga así. Dígale, ¿has estado irritado últimamente? ¿Qué tienes? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Necesitas algo de mí? Mira, así como los carros necesitan de alineación, todos nosotros necesitamos continuamente de redirección. Orar y redireccionar. ¿Cuál es el tercer pilar para corregir con eficacia? El tercer pilar es no se exaspere, o sea, no se desespere, no reaccione, no explote, no se exaspere. Después de haber aplicado pues, los dos primeros pilares que mencionamos, no debemos creer que ya lo hemos alcanzado todo. A pesar de eso, usted notará que la paciencia va a ser su mejor aliada. Nada saca con orar a favor de la persona y con redireccionarlo si usted espera resultados inmediatos, así, ya. José Ordóñez en alguna ocasión escribió un tweet y creo que tiene mucha razón. Dice así: hay gente que va a la iglesia y se deprime sin resultados inmediatos. Quieren solucionar 30 años de errores con 3 semanas de iglesia. Sí, eso es exasperación. Eso es que yo quiero resultados ya. O muchos buscan también arreglar la vida de sus hijos después de 20 años de haber cometido muchos errores buscando un pastor o un psicólogo. Sí, eso es muy a menudo, ¿no? Lo mismo nos pasa en nuestras relaciones interpersonales si nosotros pretendemos ver cambios instantáneos. Muy seguramente Dios quiere usarlo usted con sus palabras para edificar la vida de otros, pero recuerde que así como Dios ha tenido paciencia con usted, desde luego que la ha tenido conmigo, lo menos que podrá hacer usted en agradecimiento, lo menos que puedo hacer yo en agradecimiento es tenerla también con los demás. Yo los animo para que todos salgamos de aquí convencidos después de escuchar estas palabras. Usted salga de su casa, vaya a las calles, vaya a sus lugares de trabajo, a su universidad y salga con el propósito de edificar y de bendecir a otros con sus palabras. Yo anhelo con todo mi corazón que Dios use nuestras palabras como instrumento vivificador y reparador. Convirtámonos en los portavoces de las palabras que Jesús diría a los demás si estuviese aquí en la tierra. La iglesia no solo es el cuerpo, si nos lo proponemos, también podremos ser la boca de Cristo Jesús. Pero Ángelo, ya para cerrar aquí este programa y esta serie y el tema de hoy, generalmente en nuestra cultura colombiana parece que hemos sido programados es para enfocarnos en lo negativo de las personas, para exaltar lo negativo. Y a veces nos cuesta mucho cambiar esta tradición que hemos heredado de enfocarnos en lo negativo y en lo malo de las personas. Pero porque Cristo está en nuestro corazón, podremos hacer un cambio. De alguna manera entonces podríamos pensar que centrarnos en que siempre hemos sido así también es ser negativos. No, podemos cambiar. La realidad es que como Cristo ha cambiado nuestra vida, ha cambiado nuestro corazón, nosotros podemos tener palabras diferentes, nosotros podemos emitir unas palabras de aliento, de motivación, inclusive de corrección y de desafío. Nosotros podemos hacerlo. Yo creo que donde habita el Espíritu de Dios, en ese templo, en esa persona, debería salir solo palabras de edificación, palabras de corrección, las palabras del Señor. Santiago decía que de una fuente no pueden salir dos aguas, ¿no? Dos clases de agua. Convirtámonos nosotros en los portavoces de la palabra de Dios. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-328-4637, 316-328-4637. También nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com o en Facebook en el muro de Vidas con Propósito. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un fin de semana muy feliz.